Oye, Igor, pues es que has estado como mucho tiempo fuera de tu tierra, ¿no extrañas? Siempre me gustó la soledad, de verdad. Desde los 11 años, cuando a veces... Quiero aclarar una cosa con respecto a lo que dije antes. El tema de donde yo vivía, de una u otra manera, mi madre siempre logró suplir cualquier necesidad que yo tuviera, mis necesidades básicas, como salud, alimentación. Y porque ella, por ejemplo, de ser dueña de casa, tomó, o sea, el liderazgo de la casa y se puso a trabajar. Abrió ella de la nada una tienda de ropa y como si se tratara nuevamente de Dios y del esfuerzo infinito que ella le puso, nos sacó adelante. Pero hubieron momentos en que yo recuerdo de mi infancia donde era como, vamos a tomar la 11 y abríamos, mi mamá abría, que se le dice el chauchero, allá se dice en Chile, y había, no sé cómo es acá, pero allá son 50 pesos chilenos que no alcanza para nada. O sea, sí, yo veía esa realidad y me impactaba como niño y hoy en día la entiendo, pero de una u otra forma a mí nunca me faltó. Quería aclarar eso con respecto a lo que me dijiste delante. Ahora, la pregunta de nuevo, para agarrar el hilo. Muy lejos de casa mucho tiempo. Exactamente. Desde los 11 años, como existían estas situaciones de que a veces no estábamos bien económicamente, alguien me tenía que llevar a entrenar, me traía algún papá, también me quedaba fuera de casa muchas veces. Entonces desde los 11 años me quedé fuera de casa donde otros compañeros que jugaban. Entonces ahí fui adaptando, era como, bueno, o sea, sobre todo cuando no estaba en la palabra, porque hoy en día el Señor me hizo elegir mis amistades nuevamente, porque me di cuenta que tenía amistades que en verdad no daban para más. Exactamente. Y que en el mundo del fútbol son muy comunes, tú que conoces el mundo del fútbol. Entonces, desde esa edad empecé a salir de casa y a pesar que me gustaba estar con amigos, me gustaba estar acompañado, pasarlo bien, era como, oye, voy a un lugar y tengo que acomodarme a una nueva familia, ¿me entiendes? Voy a donde estaba y de nuevo, y me acomodaba y lo hacía, pero en el fondo de mi corazón, si hubiera podido evitarlo, lo evitaba, ¿me entiendes? Pero era por llegar a conseguir lo que yo quería, que me encantaba jugar al fútbol. Entonces ya a los 15 años, si no me recuerdo, ya me voy a una casa de futbolistas, donde ya era del club. Ajá. ¿Okay? Y ahí ya me voy definitivo. Y nuevamente lo mismo, de repente era como, ya estamos, imagínate, viviendo con tus amigos, habíamos en la habitación, me acuerdo, vivía con Víctor Veneciano, un amigo que hasta el día de hoy somos íntimos, Fabián Carmona, que hasta el día de hoy somos buenos amigos. Y estaba ahí, o sea, ¿quién no quiere, qué muchacho de 15 años no quiere vivir con sus amigos? Claro. Pero aún así de repente era como, voy a salir, y salía y necesitaba estar solo, me perdía, ¿me entiendes? Una vez causé un susto. ¿Siempre fuiste así de reflexivo? Te pregunto eso porque, por ejemplo, ese tema de estar solo, a un niño de 15 años no le gusta estar solo, al contrario, mientras más bullicio, más gente haya, está mejor. Es contradictorio, pero si hubiera sido reflexivo no hubiera cometido tantos errores, ¿se entiende? Sí, pero sí. es contradictorio porque muchas veces hacemos lo que no queremos. Entonces sí, siempre fui así de reflexivo y acerté muchas veces muy bien, cosas que un niño de 15 años no hubiera acertado, y después otras me equivocaba un montón, pero sí, me gustaba un tiempo así desaparecer, y hasta el día de hoy mi esposa, nos reímos de eso, y me dice, mi amor, sé que de repente te gusta estar solo, pero, ¿me entendí? Entonces muchas veces cuando conoces tan bien a la soledad, o sea, te conoces tanto a ti, que después ya a lo mejor te cuesta estar con otras personas porque te gusta eso. O sea, no me siento solo, ¿me entiendes? Te entiendo perfecto. ¿Sí? ¿Te pasa? ¿Te Pues pasa? claro. Exactamente, entonces como... Sí, ya está de pronto bueno, yo que no tengo pareja, pues ni me hallo. Tú que tienes a Caro, que ella te comprende también, pues es como, por eso te decía, pues es que es una bendición poder encontrar a alguien que de pronto entienda con quién está. Y es que después ya tengo el otro extremo, ¿me entiendes? ¿No? Que después me encanta también, o sea, es como que, o sea, mi amor, hoy día quiero estar así, tranquilo. Pero después tengo 15 personas dentro de la casa
Y es como mi amor, me hace reír y no sé qué, pero ella me acompaña, ¿me entiendes? Lo acepta y muchas veces obviamente me da su opinión y no es siempre sí. También yo tengo que aceptar que de repente, Igor, aunque queráis estar solo, tenéis que estar acá, ¿se entiende? Entonces eso es lo que hoy en día me ha enseñado la palabra. Entonces tengo esos 15 años y me gustaba estar solo. Y hoy día que estoy lejos de la familia, mi familia hoy en día es mi esposa y mi hija, ¿me entiendes? Y que no quita que mi madre, mi hermano, mi tío, mi abuela, te nombro a esas 4 personas que son con las que yo conviví íntimamente, son muy importantes para mí y hablamos, pero ya entendí que mi familia son ellos 3, o sea, me pueden faltar, yo sé que un día mi madre me va a faltar como me faltó mi padre, un día me puede faltar mi hermano, ¿me entiendes o no? Me puede faltar esta persona, pero si hay alguien que me costaría que me falte, es mi esposa o mi hija. Oye, Igor, ahorita que hablabas del tema de tu papá otra vez, ¿te enojaste con Dios porque te quitó tu papá? Sí, sin duda, sí. Yo investigué, mira, yo esto de ser cristiano, yo desde te puedo decir bien, de los 14 años que ando en búsqueda de Dios. Pasé por todas las religiones. Ok. ¿Me entiendes? Desde catolicismo, que me criaron, tenía un tal, le decíamos tata, que fue como mi abuelo, que era cura, o sea, era sacerdote, y éramos nosotros sus ayudantes. Imagínate ese nivel, entonces siempre estuve cercano a Dios, de que existía un Dios. Después otras religiones, como de no adentrarme, pero saber de qué se trataban. Testigos de Jehová, el mormón, esas cosas. Y no quiero opinar sobre eso. Conocí esas realidades. Después más grande el tema del hinduismo, que ahí fue donde más me metí, el tema de la energía, porque te da algo que en verdad tú quieres, ¿me entiendes? Te da esa paz que tú andas buscando a través de tus propios actos, de tu propia capacidad, pero ya eso termina diciéndome que no es una divinidad. Entonces me sigue quedando la duda de ¿a dónde salió todo esto? ¿Me entiendes? Me leí biografía de Darwin, me leí biografía, tema Big Bang, cosas, pero no me las leí así como, ya que entretenido, sino que busqué. Siempre me gustó leer, eso sí. Eso sí me lo inculcaron de pequeño y me gustó leer. Leía, me gustaba algo, lo guardaba y eso. Entonces falleció mi papá a los 10 años y no sé qué lapsus de tiempo, pero yo me acuerdo que en las noches preguntaba así en mi soledad, decía ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dentro de estas averiguaciones que hice de religión, yo era ateo, la mayoría de los ateos tuvieron problemas de su imagen paterna. Pero no te hablo de los ateos como fulanito, sino que los grandes ateos de la historia. Sus padres los golpearon, sus padres fallecieron, sus padres los violaron, sus padres tuvieron problemas con la imagen paterna. Entonces hoy en día no pueden aceptar que exista un padre perfecto que está disponible para estar contigo. O sea, Dios. Exactamente. Hay casos como Lee Strobel, hay casos como grandes ateos que han estado durante 50 años, yo te lo pongo ahí para que si alguien quiere escucharlo y quiere buscar, va a encontrar. El que busca siempre encuentra, el problema es que hoy en día la gente no quiere buscar. Como no, Google es muy fácil. Exactamente, entonces vas a encontrar personas que durante 50 años dijeron el ateísmo, que la creación, que esto, a los 55 pidiéndole disculpas a la gente, debo pedir disculpas, porque estuve engañado toda mi vida por mi orgullo, por mi rencor, y no quise reconocer todo lo que hay aquí. Dios sí existe. Y ya es muy tarde, ¿no? Exactamente, y después ya te encuentras con casos como ¿quién soy yo, Igor Lichnowsky, para competir contra Stephen Hawking? O sea, este nivel de estudio científico. Los hay, la ciencia está totalmente relacionada con Dios. La creación está totalmente relacionada con Dios y un poco de conocimiento de ciencia te aleja de Dios, pero el verdadero conocimiento de ella te trae de vuelta. Entonces, tenía muchas características de estos ateos que habían perdido a su padre. Entonces yo en esos años reclamaba, decía, ¿por qué? Hablaba con él. Tengo una amistad, un amigo que se le hace llamar medium, ¿me entiendes? Hablé con mi padre. No quiero dañar, no quiero entrar en detalle, no quiero dañar los sentimientos de las personas que han hecho eso. Lo dejo hasta ahí.
hablé con él, ya no lo volví a hacer, te imaginarás por qué, no quiero volver a explicarlo. Y siempre tuve esa pregunta, como que esa pregunta era hacia Dios, me he llegado a preguntar, y si mi padre no se hubiera ido, yo hubiera tenido otra situación económica, sin duda, hubiera tenido otra realidad, a lo mejor no hubiera jugado fútbol, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que van pasando que el ser humano nunca va a poder llegar a entenderlas, pero que sin duda hoy en día me han llevado a que, por ejemplo, Dios me ha dado la esperanza, y a pesar de que a lo mejor yo no tengo la noción de que mi padre haya cumplido con ciertos parámetros bíblicos para volver a verlo, Dios me ha dado una esperanza que yo sí creo que lo puedo volver a ver, ¿me entiendes? O sea, hay que reconocer en tu vida en un momento que quieres recibir a Cristo en tu vida, o sea, aceptarlo. Y yo cuando lo recibí fue casi el tono de: si existes, me están diciendo que tengo que hacerlo, y si existes, ven. Y si tú le pides: Señor, ven hoy día, te aseguro que hace 5 minutos que ya está contigo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces son esos desafíos que me han llevado a conocer mejor a Dios, me han llevado mejor a conocerme a mí, y que han permitido que lo que a lo mejor un tiempo fue un problema, me llevó a encontrar la solución de mi vida. ¿Me entiendes? Porque de pronto siempre nos preguntamos por qué y no preguntamos para qué. ¿Para qué? Excelente, esa lo usamos en nuestra congregación. Ah, oye, Igor, primero entiendo que llegó Caro a tu vida y después llegó el cristianismo. O sea, Sí. no me refiero a que estén vinculados. Para mí es muy especial llegar a México. Ok. Termina, por favor. Porque llegas a México Sí. y Martín es el que te... No, Matías. Matías, perdóname. Matías Fernández. es el que hace que tú te conviertas. El clic. Había recién un chico y me decía la señora: no, yo sé que Dios me habla, yo sé que Dios hace esto porque yo le he dicho que el Señor que me mande señales, que me mande, y yo sé que me las ha mandado. Hablé con su hijo, que tenía leucemia, y me decía, le pregunté si conocía de Dios después de haber conversado otras cosas. Y me decía: sí, no, incluso hay un chico allá en el hospital que me va a hablar así como tú de Jesús, y, no sé, y me cuenta quién es él, y creo que es cristiano. Yo soy católico, pero él es cristiano. Entonces, ¿qué hace para mí el orden? Hoy en día, ¿qué me toca a mí? Vivir, ser feliz, y esa felicidad tiene un porqué, ¿cierto? Y es Cristo en mi vida. Entonces, voy caminando, me encuentro con estas personas, le pregunto de su vida, y la señora me dice: no, yo le pedí al Señor esto, y su hijo me dice que hay un chico que le está hablando de Dios. Entonces, esas son las conexiones que Dios utiliza, que no entendemos, Claro. pero es la providencia de Dios. Ujú. Cómo el Señor mueve todo para que sea perfecto. Entonces, no es casualidad que hoy día estemos conversando, no es casualidad todas esas cosas, para mí. De la misma manera, cuando yo me voy a Europa, digo, nunca, mira, aquí te sale un poco de mi personalidad, Sí, sí. nunca voy a ir a México. ¿Qué voy a ir a México? Así, a los 15 me quiere el Manchester, el Chelsea, el Leverkusen. Ir a México es lo mismo que Chile, para eso estoy aquí ¿no? ¿Para qué? Lo que pasa es que mi testimonio es muy delicado. Por eso tú me haces entrar en el testimonio. Y no sé si es para todo el público. No toda la gente quiere escuchar lo que yo tengo para decir, entonces no me gusta obligarlo a escuchar. Pero no te preocupes, quien está ahorita aquí está por algo. No se trata de eso, ok. Habían cosas. Yo estuve todos esos años, llego a Porto, viví espectacular, compartí con los mexicanos que son un amor. Después España, a Gijón, 6 meses, sí, en primera. Después el siguiente año en Valladolid, que hicieron equipo para ascender. Y ya cuando viví una experiencia en Valladolid dije: no quiero volver a primera. Yo cada vez estaba más cercano al tema del hinduismo, pero profundamente, o sea, temas de meditación, temas de hacer el viaje que corresponde según esa creencia, varias cosas, muy involucrado. Es más, cuando llego al cristianismo y mi esposa me adelanto, me ve con una Biblia bajo el brazo y me dice: ¿qué estáis haciendo? O sea, ahora este año toca esto, Ajá, ahora, ¿me entiendes? ahora Porque yo es el llevaba año mucho del tiempo cristianismo. buscando. Ujú. Y como si se tratara de que existe alguien que no quiere que lleguemos a Dios, me di vuelta por toda la otra antes de llegar a la que en verdad siempre estuvo. Y yo nunca quise ver. Dije: nunca voy a ir a México, y durante todos estos años
yo sabía que quería cambiar algo en mí. Hay algo que la forma cuando yo comparto mi testimonio con personas no se lo imaginan, ciertas actitudes o comportamientos que yo tenía, y yo lo quería cambiar. Quería cambiarlo. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? La meditación me estaba ayudando. Sí, me ayudaba cuando estaba en Europa, pero cuando volvía a Chile, a mi gente, se acababa ese poder divino interior tuyo y volvía a ser de nuevo Igor. exactamente. Y no solo Igor, porque te sigues equivocando, pero esas cosas puntuales volvían a salir, ¿me entiendes? Esas puntuales. Por ejemplo, hoy en día Cristo llegó a mi vida y yo quería cambiar esas puntuales y hoy en día esas puntuales ya no existen. Me sigo equivocando en otras, sin duda. Tenemos el pecado dentro, pero esas puntuales ya no existen. Entonces ese es el poder infinito e inexplicable de Dios. Entonces quería cambiar eso. Pasaron ciertas circunstancias en España y la única posibilidad que me queda, valiosa para mí en primera y que sentía yo que iba a poder ser importante, era en México. Al Necaxa. Necaxa, muy bien, exactamente. Da la casualidad que en Necaxa estaba Felipe Gallego, que es cristiano, y habían tenido un grupito antes, pero se había limpiado el grupo, ya habían salido Marcos González para otro lugar, y había quedado Felipe. Y llego ahí, y yo en mi misma condición, sabiendo que quería dejar de hacer eso, pero cuando llegué a México empecé a tener más facilidades que las que tenía en Chile mismo, para hacer esa personalidad, esa persona que yo no quería ser. Y empecé a comportarme de esa manera y tenía que en ese tiempo yo me burlaba, ¿sabes? Imagínate el ser, casi que no se puede ser ateo, casi que termina siendo agnóstico, ¿cierto? Es la palabra correcta, pero o sea, no me interesaba el tema de Dios, sino que yo ya estaba con mi energía, mi meditación, había hablado con mi amigo el medium, ya había contactado a mi padre, supuestamente, ya había hecho todo eso, entonces ya no necesitaba. Y tenía este cristiano, que es el que hoy en día camina como ustedes ven hoy en día, que me hablaba y me molestaba. Obviamente todos tenemos diferentes personalidades. Él tenía una personalidad más directa, más que te da duro con tu problema. Por ejemplo, Okay. yo a lo mejor puedo ver algo que Dios, por lo que me enseñó en su palabra, está en ti, pero yo no te lo voy a ir a decir. De sopetón. Exactamente, pero no porque no tengas, sino porque no tienes por qué entenderlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos según la Escritura? Es contarte, por ejemplo, quién es Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, es como ya, como que, hoy sí, ¿no? Me está cayendo bien esta persona, lo conozco. Es buena gente. Exactamente. Y entonces cuando tú conoces a alguien, puedes supuestamente cumplirle, hacerle un favor, ya me caíste bien, te hacer este favor, siendo que el favor al final es para ti. Entonces cuando tú ya conoces un poco de él, puedes empezar a hacer eso. Entonces el Pipe Gallego, somos hermanos, y no era así, sino que iba directo, ¿no? Mira, estáis haciendo esto, la luz de la Escritura es esto, no decís que creí en Dios, así con todo yo. Sale para allá, no entramos, no. Cuando hablábamos de esos temas no había afinidad, era discusión. Después había momentos en que yo me burlaba de lo que él me decía, lo avergonzaba frente al público, hasta que llega Matías Fernández al equipo. Ese mismo torneo, pero él llegó ya casi cerrando el libro, venía del Milan. Y Mati, estando en Milan, diciendo, cuando empezaba el mercado, no sé, puede volver a la Fiorentina, puede ir a puede ir a cualquier otro lugar. Va a Aguascalientes. Menos a Necaxa, decía, ¿sabes? Un futbolista decía, estoy en el Milan, estoy acá, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a Aguascalientes? No, tengo otras opciones. Avanzó el mercado. El Señor, en nuestros casos, por ejemplo, ustedes saben, yo tenía ofertas, bueno, no saben, pero ofertas concretas y listas para poner la mano ahí. Y es Dios a través de su palabra por las cuales yo sigo aquí. No te voy a explicar los motivos, porque son muy difíciles de comprender. De la misma manera fueron para él. Dios empezó a cerrar las puertas. Obviamente no es Dios, la gente a veces se burla y dice, no, es Dios que hizo así. No, Dios muchas veces utiliza a las personas. Pero tiene muchos súbditos que pueden ayudarle. Exactamente. Estoy tratando de ponerme en el lugar del que no quiere oír esto, pero lo va a oír igual. Y tiene personas que Dios siempre ha utilizado ciertos conectores para mover sus piezas. Es Dios. Y Matías termina quedándole la opción de venir a Necaxa. Y ellos como familia dicen,
¿será que hay algo en Necaxa? ¿Será que algo tenemos que hacer en Necaxa? Muchas veces los discípulos en la Escritura no querían ir, temían. Era, señores, que en el caso de Ananías, Saulo de Tarso es asesino de cristianos. Si me ve, me va a matar. Tienes que hacerlo. Y a pesar del temor, a pesar de cualquier duda, uno va igual. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de él, tenía la duda, tenía el temor, vino igual. Llega Matías y como si se tratara de las palabras que yo necesitaba, fue tan sencillo de decirlo así. En vez de entrar en una discusión, sino que Igor, viene esto así, escuchando a la otra persona. ¿Ok? Sí. ¿Y alguna vez has tomado esto? ¿Así? ¿Has tomado esto? Me lo dijiste como nunca nadie me lo había dicho. Como Gandhi, si no me equivoco, que dice, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Lamentablemente una persona maravillosa, excepcional, pero que lamentablemente se encontró con personas que no le dieron el mensaje que Dios tenía. Dios dice, ese mensaje te dijeron que viene de mí, pero no viene de mí. Entonces hoy en día la gente le cierra las puertas al cristianismo porque creen que es algo. Y muchos se sorprenden cuando ven nuestras vidas, cuando me conocen. Entonces Matías fue tan sencillo, de yo lo observé como era. Sí, o sea, me gusta cómo tú te comportas, cómo tú vives. Tienes muchas cosas, ya era un modelo de edad mayor también. Y hazle esto, no, nunca. Yo andaba en búsqueda de Dios, como era, como tú dices, líder o bueno para molestar, como me da lo mismo molestar al otro, me da lo mismo que me dijeran algo. Nunca mi autoestima se bajaba, ¿me entiendes? Al día siguiente andaba con mi Biblia bajo el brazo. Pero no porque fuera cristiano, sino porque andaba buscando. Porque estabas tú leyendo, ya estabas involucrándote. Exactamente, sin saberlo. Yo conociéndolo como algo histórico, como cultura, pero sin saber que ya estaban viniendo las respuestas. Porque aparte cuando te gusta leer, lees sí, todo lo que te pongan enfrente. Sí, sí. O sea, desde un libro especializado hasta un pasquín que encuentres en un puesto de periódicos. Entonces, yo creo que fue lo que más te atrapó, ¿no? El tema de el mensaje que encontraste. Y es un libro infinito. Es un libro que nunca terminas de leerlo, no se termina de leer, es imposible terminarlo. Si alguien lo dice. Aparte, cada que lo lees, aunque leas la misma frase, tiene una repercusión diferente. Así es. Entonces llega Matías, sí, es exactamente eso. Vamos a leer. Me ofrece eso y junto con eso me ofrece la dirección. Entonces yo empiezo a leer, ¿qué conocer ya? ¿De qué se trata esto? No, mira, tenemos que estar, tienes que obviamente leer la escritura para conocer lo que estás viendo. Y a medida de que tú la vayas leyendo, como, aunque no lo creas, como si no pasara nada, tú vas a ir viendo las cosas de una manera diferente. Ya, Matías, no vengáis con esos cuentos. ¿Me entiendes? Estáis hablando. Y me decía así, igual, me decía estas mismas palabras, me es difícil explicártelo porque las personas que no tienen esta cercanía a Dios no lo entienden. Porque Dios dice que no lo van a entender hasta que tienen la disposición. Me dijo, lo único que necesito de ti es disposición. Si tú tienes un corazón dispuesto, entonces hoy día cuando nos juntamos con las congregaciones, ¿y qué llevamos? ¿Llevamos algo para esto? ¿Ya? Solo traiga su corazón dispuesto, digo yo. Y empecé a tener la disposición, me empezó a enseñar, junto con eso llegó Víctor Dávila, él ya estaba, Víctor. Es más, con Víctor nos pasó algo muy curioso. Víctor había llegado antes que yo. Y Víctor también venía de un conocimiento de estas conexiones con los medios, con los muertos. Y Víctor ya casi que estaba llegando a aceptar la verdad del cristianismo. Y llego yo con mis cosas de la meditación, del medium, desordenado, haciendo cosas. Y dijo, de aquí soy. No, ya no le creo a esto. Y empecé a hacer piedra de tropiezo. Empecé a alejarlo del cristianismo, de seguir a Cristo. Y empezó a venir para acá. Y justo el momento que llega Matías, me habla. Y después yo tuve conversaciones profundas sobre mi creencia y la de Felipe en este caso. Y después tuve que ir, Víctor, no me hagáis caso nada de lo que te dije, ya lo comprobé, esto es real, hermano. Sigue comprobándolo como tú ibas. Y Víctor volvió a tomar el rumbo y, bueno, y nos terminamos dando cuenta todos. Andamos con Dios, Dios vive dentro de nosotros, ¿me entiendes? Entonces,
de esa manera, como si hubiera estado todo armado el puzzle. En el momento yo no lo entendía. A lo mejor tú, por ejemplo, tú ahora no lo entiendes, ¿me entiendes? Pero a lo mejor de aquí a 5 años, quién sabe si conoce a Caro tanto como la conozco yo, ¿me entiendes o no? Y después dice, ahora entiendo, después de 5 años, que siempre se trató de eso. Y siempre se trató de responder al niño que tenía 10, 11, 12, 13, 14 años, que decía, ¿dónde estás? Si existe, ¿por qué te lo llevaste? A los 23 años, que llegó Cristo verdaderamente a mi vida, se respondió absolutamente todo. Entonces hoy día, para explicar lo que, alargarme un poco, me salgo del tema nuevamente. Hoy en día la persona que tú ves que antes era orgulloso, que le andaba gustando molestar al otro, humillarlo, hacerle bullying, humillarlo, andaba haciendo esas cosas, hoy en día me lo pueden hacer a mí y es como que no porque yo no responda, por ejemplo muchos creen eso, no porque el cristiano no te responda, es porque no puede hacerlo, lo puedo hacer, no dejo de ir al cielo por hacerlo, no dejo de estar bien con Dios por hacerlo, pero hoy en día entiendo que yo estuve en ese lugar y hoy en día no necesito responderte para hacer más. Es más, si quieres que sea más cuidadoso, sé que tú lo haces porque tú quieres ser más. ¿Me entiendes? Estás tratando así al de al lado porque tú quieres sentirte más. Yo ya sé que soy más porque Dios me ha dado esa valoración. ¿Sí? Y llegó Caro. Ya, o sea, ya estaba el cristianismo. Sí, cuando agarro la palabra, sí. ¿Qué haces con esa Biblia bajo el brazo? Uy, cómo nos ha cambiado la vida. Yo en el fondo de mi corazón, sabiendo que quería cambiar eso, y ella creyendo que simplemente yo... Estabas en otra etapa de tus lecturas. Sí. Es más, ella, criada en un colegio católico, de conocimiento, yo no tenía mucho conocimiento, tenía alguno, pero no tanto como ella de lo que significaba la palabra de Dios. Y obviamente también estaba fuera de los parámetros. Hoy en día ella te dice que si Dios no le pone a esta persona tan imperfecta frente a ella, a lo mejor tampoco nunca hubiera llegado a Dios de la manera en que ha llegado, o lo que Dios cómo está trabajando en ella. Llega, me pongo a leer la Biblia, viaje que iba con la Biblia, con los que yo había hecho desorden en Aguascalientes, me veían con la Biblia y me dicen, ¿qué estáis haciendo? Y yo, nada, que estoy leyendo, quiero conocer, ando de esto, sin ningún problema. Empezamos a congregarnos con Matías. Hoy en día la gente cree que la iglesia de Dios es un templo y la iglesia de Dios son las personas. O sea, cuando tú no puedes decir, vengan a la iglesia, porque no podemos ir porque somos la iglesia, ¿se entiende? O sea, la iglesia puede ser aquí, puede ser ahí en la piscina. No necesitas una ubicación exacta, no solamente necesitas a la gente. Exactamente, muchas veces cuando me toca compartir con doctrinas cristianas, vengan que la presencia de Dios se encuentra en este lugar. Y la gente cree que de cualquier manera tiene que tratar de ir a ese lugar. Ojo, ¿es necesario congregarse? Sí. ¿Es necesario tener tu familia espiritual? Sí. Pero ¿y cómo sería en mi caso si solo las congregaciones son los días domingos y yo los domingos es el único día libre que a lo mejor puedo tener con mi familia y tengo que... No, o a lo mejor estás trabajando así, toca Pumas. O no estoy. En su... ¿Me entiendes? Entonces, Señor, ¿no hay disponibilidad para los futbolistas? No. No, que hay cierta... Bueno, no quiero entrar en esos detalles. Hay ciertas creencias diferentes, las cuales no vale entrar en discusión. Simplemente que empezamos a asistir a nuestra congregación, que la iglesia lo hacíamos en casa, y al principio éramos poquitos, después más, y a medida que el Señor va convenciendo a las personas, van llegando más. Y mi esposa siempre me acompañó. Lo que al principio muchas veces uno dice un panorama, porque vamos, compartimos la escritura 45 minutos, 1 hora, y después es vida familiar, o sea, es como juntémonos un domingo, compartimos la escritura y después los niños jugando, comida, vamos a esto, hacemos lo otro, o sea, algunos, los que se burlan, deben creer que a lo mejor estamos haciendo cualquier ritual. Lo que pasa es que sabes que, Igor, yo no soy cristiana, yo soy católica. Y aparte tú sabes que los católicos somos católicos nada más cuando nos conviene, ¿no? Nosotros pero hay tenemos cristianos la que imagen, también. Bueno, sí. Tenemos la imagen del señor Flanders. Entonces pensamos que todos los cristianos Claro. son el señor Flanders. Sí. Todos, o sea, y bueno, quise decírtelo para que la gente que... Clarito.
Es como que, Exacto. o sea, piensan que, y que aparte hay el pastirijillo o sea, que todo Sí, es como sí, sí, shalalalalala. Y exactamente. pues, no, obvio, no. No, exactamente. No, no es así. Muchas veces somos hermanos. Cuando ves otra persona que está bajo esos parámetros bíblicos, rápidamente un cristiano logra identificar cuando otro es cristiano, como tú dices, no de conveniencia, sino que de vida. Y a veces algunos dicen, no, mándame un saludo a mi iglesia de que somos hermanos. Y me es difícil, me cuesta, porque tengo que conocerte para saber si de verdad vale. ¿Por qué? Porque el hecho de hoy en día ser una persona pública que lleva la palabra de Dios, con cualquiera que yo pueda, ¿me entiendes?, estar. Se puede malutilizar. Exactamente, pero hablo en el lado del cristiano. Por ejemplo, yo me junto, o sea, yo no tengo solo amigos cristianos, tengo amigos que, como podría decir cualquiera, están totalmente perdidos de lo que podemos decir que es lo correcto. Y no quiere decir que yo no pueda andar con ellos, para nada. Pero cuando me encuentro a uno que sí sabe la verdad y no la está viviendo, tengo mucho cuidado. ¿Se entiende? O sea, tengo más cuidado de mis hermanos cristianos que de los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Sí, te entiendo. Sí. Oye, Igor, Trinidad es un nombre común en Chile, porque en México no lo es, por eso la pregunta. Porque a Sí. lo mejor es un nombre común. Sí, es común. Ok. Sí. Así se llama tu hija, Exactamente. pero tiene un significado Sí. especial aparte para ti, me Sí, imagino. sí. Nosotros siempre creímos en Dios. Yo te puedo decir que el tiempo que fui ateo, hoy en día, siendo cristiano, puedo reconocerte que en el fondo de mi corazón sabía que existía, pero era mi orgullo, mi pelea, ¿me entiendes? Entonces, ese nombre obviamente tiene el significado de la Trinidad, de lo que para nosotros es Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ese es el significado por el que lo tiene, y aparte que porque me gusta. Es más, Carolina le gustaba por el significado y a mí por el nombre El Trinidad. nombre. Sí. Así de sencillo. Y hoy en día, si tengo más hijos, si el Señor nos bendice con más hijos, creo que le pondría un nombre bíblico, sin duda. ¿Cómo cuál? Hay muchos. Usted, hay un montón de nombres, un montón. Es que, por ejemplo, los que conocen la gente es como Emanuel. A mí me gusta Jesús. Isaías. Buen nombre, A mí ese nombre me gusta. buen nombre. Hoy en día no lo tengo pensado, pero sé que sería bíblico. Sé que lo sería por honrar a Dios. O sea, hoy en día soy lo que soy gracias a Él. ¿Por qué? Porque Él puso a la madre que tengo, porque Él puso a mi hermano, a mi esposa, a mi hija. ¿Entiendes? Eso es otra cosa que me gustaría aclarar. Cuando la gente dice, ¿pero por qué todo gracias a Dios? Como si les molestara que Dios me hubiera hecho, me hace feliz hoy en día. ¿Pero por qué te molesta que me hagas feliz? Yo no te estoy presionando para que tú vivas de esta felicidad. Si quieres te la cuento, pero yo no te estoy presionando. Entonces hoy en día se enojan cuando uno dice gracias a Dios. No, gracias a ti, por supuesto. Pero yo creo que si no tuviera a Dios no sería tan profesional como soy hoy en día. Y llevémoslo a todos los ámbitos. O sea, familiar, en el hogar, en mi trabajo, con las personas que no conozco, una responsabilidad social, digamos.